Para empezar a abordar este tema, debemos entender que una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades e interactúe con el mundo que le rodea. La discapacidad se puede presentar de diferentes formas y puede generar diferentes grados de limitación en la persona. Es decir, que una persona con una discapacidad es aquella que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con su entorno, encuentra diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás. El concepto de discapacidad ha evolucionado junto con la humanidad, desde una visión animista, castigo divino, posesión diabólica, hasta la explicación científica y el reconocimiento de los derechos, como un movimiento pendular del rechazo a la compasión, de la exclusión, reclusión a la intervención médico-profesional, de la resignación al autorreconocimiento y respeto de la normalización a la inclusión. Luego, en la legislación colombiana, la discapacidad en Colombia comenzó a ser visible en la década de los 50, con la aparición del Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, el Instituto Roosevelt, pionero de la rehabilitación en Colombia, pero no fue sino hasta 1981 cuando la legislación colombiana emitió el decreto 2358, con el cual nació el Sistema Nacional de Rehabilitación. De igual forma, el Ministerio de Salud en 1985 creó la resolución 14861, en la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. En este año surgió un término minusválidos que caracterizaba a las personas a la condición de discapacidad, pero sin definición. Por lo tanto, se optó por la definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre la minusválida, entendida como una situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia o de una discapacidad que limita el desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales. En 1981, el Congreso de Colombia implementó la Ley 12, la cual estableció requisitos en cuanto a construcción y espacio público para la eliminación de barreras arquitectónicas, la facilidad en el acceso de las personas con discapacidad. De igual forma, en esta ley se empleó el término personas con discapacidad, sin definirlo, por lo que recurrió nuevamente a la definición utilizada por la ONU, la cual indicaba que una persona con discapacidad es aquella con restricciones o falta de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Para 1988 se creó la Ley 82 con el fin de aprobar el convenio 5159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptando por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, concluyendo con el recorrido histórico de conceptos y definiciones. Tenemos la discapacidad auditiva, la cual, pues esta categoría se encuentran personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales, por lo tanto, para la comunicación oral. Luego tenemos la discapacidad física. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel músculo-esquelético, neurológico, tegumentario, de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de algunas partes de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Luego tenemos la discapacidad intelectual. Esta se refiere a aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social y el funcionamiento académico u ocupacional.
Ahora bien, la discapacidad también se puede explicar desde diferentes posturas teóricas. Algunos de los paradigmas que se han usado para ello han sido el tradicional, el paradigma médico-biológico y el paradigma social. Vamos a profundizar más en cada uno de ellos. El paradigma tradicional es el más antiguo de todos. Dentro de este paradigma se ubican prácticas que involucran, por un lado, el exterminio y la marginación y la segregación, y por otro, la caridad, la lástima y el proteccionismo hacia las personas que se consideran en este contexto como anormales. En este paradigma es común la exclusión de las personas en diferentes esferas sociales, además del uso de términos peyorativos para referirse a las personas en condición de discapacidad. En cuanto al paradigma médico-biológico, este surge luego de la Primera Guerra Mundial. Aquí, la atención está enfocada en la rehabilitación de las deficiencias presentes en las personas que han adquirido o han nacido con algún tipo de discapacidad, y conciben estas deficiencias como obstáculos para la inclusión efectiva en la vida social y laboral. En este paradigma se busca que las personas con discapacidad sean capaces de adaptarse al entorno y no el entorno a ellas. Finalmente, en el paradigma social, se entiende a las personas con discapacidad desde un enfoque biopsicosocial y de los derechos humanos, lo que apunta a mirar más allá de las deficiencias y aspira a una participación real y efectiva de esta población en todas las esferas de la vida en sociedad. Las desventajas, la segregación y la inaccesibilidad a los recursos no están determinadas por la deficiencia orgánica que puede presentar una persona, sino que obedecen a las consecuencias sociales de tener que afrontar un entorno que no está diseñado para la diversidad. Desde este paradigma se concibe a la persona más allá de la deficiencia.